quiero que hable al respecto de dolor inguinal, específicamente hablar de triple neurectomía. Es muy difícil hablar de un tema que es muy extenso en 15 minutos, pero voy a tratar como de darles como cosas muy, digamos, como las perlas al respecto pues de este tema. Entonces, obviamente necesitamos revisar la definición de dolor inguinal, hablar de los diferentes tipos de dolor inguinal, hablar del algoritmo diagnóstico y después, pues ya que tengamos como un concepto más general al respecto del dolor inguinal, entonces sí hablar sobre las indicaciones de la neurectomía, reforzar la parte de neuroanatomía, que es muy importante para poder pues entender la complejidad de las triples neurectomías, y al final hablar sobre los resultados y qué esperar en estos pacientes. Pues más o menos para que nos situemos y nos demos una idea del problema que es alrededor de 800,000 plastias inguinales en Estados Unidos cada año, y de estas más o menos 10 a 12% van a tener un dolor inguinal crónico postoperatorio. Entonces más o menos unos 80,000 personas por año desarrollan dolor. Entonces es un tema importante. Y de estos, más o menos el 5% afectan su calidad de vida. Y esto pues llega a ser pues realmente importante, porque lo que termina sucediendo con estos pacientes es que van peregrinando de cirujano en cirujano y pues, no se les controla el dolor. Entonces afecta muchísimo su calidad de vida. Y la definición es un poco variable. Algunas personas dicen que a partir de 3 meses después de una operación para hernia inguinal. Otros textos hablan de hasta 6 meses. La diferencia varía en que las personas que consideran 6 meses dicen que 3 meses puede mejorar el dolor debido a que disminuye la inflamación local. Entonces, ¿por qué es importante hablar de dolor inguinal crónico postoperatorio? Pues porque, como decíamos, afecta profundamente la calidad de vida, genera muchísima depresión, genera ansiedad, y esto incluso pues llega a rayar en cosas alrededor del suicidio. Incrementa las visitas a instituciones de salud, y esto obviamente pues también incrementa los costos y los gastos en salud, ¿no? Entonces es un tema importante. Entonces, no todo lo que duele después de una cirugía pues quiere decir que requiera una triple neurectomía. Y aquí, antes de meterme al tema de dolor inguinal secundario, me gustaría primero hablar un poquito de dolor inguinal primario, porque muchos de los pacientes que vemos en la consulta que fueron operados y que la indicación de la cirugía inicial fue dolor y que el paciente continúa con dolor, hay que regresar a ese paso antes de la cirugía. Y entonces, les recomiendo que lean este artículo que está puesto acá, de Groin Pain Syndrome Known as Spurt Hernia, es del 2020. Es un artículo muy bueno que aborda dolor inguinal primario, pero lo que yo quiero que vean es cómo pues hay diferentes causas de dolor inguinal, y desafortunadamente la gente interpreta el dolor inguinal como automáticamente es una hernia, y no es así, ¿no? Entonces, no es el motivo de la plática, pero creo que sí es muy importante para poder entender cómo evaluamos a estos pacientes cuando sí llegan con dolor inguinal postoperatorio. Y el dolor inguinal postoperatorio básicamente lo podemos dividir en 2 o 3 grupos. El nociceptivo, que todos ustedes saben que tiene que ver con la lesión propiamente del tejido. Entonces, un dolor nociceptivo que vemos con mucha frecuencia son los sitios de anclaje en el Cooper, esos dan dolor, o en el músculo. Pero también la misma inflamación y los materiales protésicos también pueden generar dolor, ¿no? Y aquí podemos sumar el término de meshoma, cuando las mallas se hacen como pasita. Y además tenemos dolor visceral, como por ejemplo el dolor testicular, que puede ser porque esqueletizamos demasiado los elementos del cordón. O podemos tener también dolor neuropático, ¿no? Que es el motivo de esta plática. Y ese dolor neuropático, pues generalmente va a tener que ver con que atrapamos un nervio, con que lesionamos el nervio, o incluso a veces la cirugía está perfecta y conforme se va montando el proceso inflamatorio
y la integración de la malla, y la malla se contrae y puede generar un meshoma, eso mismo también puede generar que exista dolor de tipo neuropático, no solo nociceptivo. Entonces, a veces podemos ver que se mezclan los tipos de dolor. Entonces, aunque somos cirujanos y no a todo el mundo le encanta esta parte de hacer una muy buena historia clínica, en este tema es fundamental. Y generalmente con solo hacer algunas preguntas podemos saber el tipo de dolor que tiene el paciente. Ahora, una de las cosas que siempre se tienen que preguntar cuando ven un paciente que está operado y que tiene dolores si tiene una recidiva o no, porque la causa más frecuente de dolor inguinal es una recurrencia. Entonces hay que buscarlas de manera exhaustiva. A veces no son tan evidentes. Hay que pensar en otras etiologías del dolor inguinal, sobre todo en pacientes que ya venían con dolor antes de la cirugía primaria, y por eso les mostraba el cuadro que les mostré en la diapositiva previa. Si tienen acceso a la nota operatoria o el video, pues eso es súper bueno, porque entonces se van a dar una buena idea de qué es lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, pues no siempre conoces al cirujano y no siempre tienen la disposición de prestarte el video. Pero también, si entendemos el tipo de reparación que le hicimos o le hicieron, podemos también pensar en el tipo de, o en el nervio que puede estar afectado. Entonces, generalmente en la cirugía abierta, los nervios que clásicamente se lesionan son el ilio hipogástrico, el ilio inguinal y el génito femoral o alguna de las ramas. Y en cambio, cuando hacemos cirugía posterior, sobre todo las técnicas mínimamente invasivas, además de que podemos lesionar esos tres nervios, tenemos que sumar ahí la posibilidad de la lesión del fémur cutáneo lateral, y aquí es más importante la posible lesión de la rama femoral del génito femoral. Entonces esto es importante para que podamos ir pensando en qué va a suceder. El tipo de malla y el tipo de material también es relevante. Hay muchos estudios que hablan de cómo los diferentes materiales generan diferentes contracciones y generan diferente respuesta inflamatoria. Y bueno, y también saber si se lograron identificar los nervios o no, si se cuidó la fascia transversalis o no se cuidó en el caso de las de mínima invasión, y también si hubo algún tipo de complicación trans o postoperatoria. En la exploración física, hablando específicamente del dolor neuropático, bueno, lo primero, como les decía, que queremos ver es si tenemos recurrencias o no las tenemos. El signo de Tinel, que implica percutir el sitio donde tiene dolor y ver si eso desata un dolor como si fuera un tipo de descarga eléctrica. Y esto que desarrolló el doctor Rigoberto Álvarez, el mapeo por dermatomos, es algo facilísimo de hacer y que nos da mucha información porque nos permite entender si realmente el dolor que estamos viendo corresponde a un dermatomo o si corresponde más bien a algo más nociceptivo. Entonces, ustedes pueden ver con los signos de más zonas donde el paciente tiene hiperestesia, con los signos de menos en donde el paciente tiene disminuida la sensibilidad. Y si se fijan, pues esto claramente corresponde al dermatomo del nervio inguinal, ¿no? Entonces esto nos permite también empezar a entender mejor el tipo de dolor. Y entonces, pues es indispensable que todos los que se dediquen a hacer reparaciones inguinales conozcan bien los dermatomos, que conozcan bien cuáles son los nervios que pueden encontrarse, en dónde están, y eso va a ayudar a minimizar esto. Ahora, en cuestión el algoritmo, este algoritmo está propuesto en el Sage's Manual of Chronic Pain, que desde mi perspectiva probablemente es el texto más completo y más integrador que existe sobre dolor inguinal. Aquí divide dependiendo del tipo de dolor. Entonces, el primer grupo, que es el que nos podemos enfrentar, que tengan dolor en la sala de recuperación, que sea demasiado intenso y que no se controle con medicamentos, estos generalmente sí vale la pena hacerles una reexploración temprana, porque la posibilidad de que tenga una lesión neuropática es más alta. El paciente que tiene algo de dolor que ha sido tolerable y que está dentro de sus primeros 3 meses, pues generalmente el manejo van a ser los analgésicos. Pero el paciente que ya pasa los 3 meses o los 6 meses, aquí otra vez, lo primero que queremos ver es si tienen una recurrencia o no. Si no tienen la recurrencia clínica, por lo menos entonces vale la pena hacer estudios. Y aquí podemos echar mano del ultrasonido,
que el ultrasonido, desde mi perspectiva, en una recurrencia, sobre todo que no es clínicamente visible, hay que tomarlo con mucha reserva porque depende mucho de quién está haciendo ese ultrasonido. Pero también nos podemos basar, y sobre todo para dolor la resonancia magnética es muy buena, o en su defecto también podríamos llegar a utilizar una tomografía, pero no es tan buena para el tema del dolor, ¿no? Y ya con esto entonces podemos decidir si el paciente requiere de manejo por clínica del dolor, y como último recurso, la triple neurectomía. Esto es un esquema como abreviado de lo que podemos hacer con estos pacientes. Inicialmente podemos vigilarlos, darles analgésico, esperar y ver cómo se comportan, enviarlos a clínica del dolor, ver qué sucede con analgésicos sistémicos que pueden ser desde AINES. Podemos utilizar neuromoduladores como la gabapentina o antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptura de la serotonina. Pero también los bloqueos nos pueden ser muy útiles, ¿no? Y sobre todo con el ultrasonido somos capaces de identificar los nervios y los podemos llegar a infiltrar, tanto con anestésico local como con algún tipo de esteroide. Y finalmente, si nada de esto mejora o el paciente tiene claramente un dolor neuropático, pues podemos llegar a considerar la cirugía. En la cirugía tenemos que diferenciar si el paciente solo tiene dolor o si tiene una recurrencia. Pero el paciente que solo tiene dolor, en estos pacientes realmente hay que hacer una neurectomía. Pero lo importante es saber cómo fue el abordaje previo, porque si el abordaje fue anterior, entonces podemos optar por hacer un abordaje anterior, o podemos optar por hacer un abordaje mínimamente invasivo. En cambio, en el paciente que tuvo un abordaje posterior, estos pacientes forzosamente tienen que ir a un abordaje posterior nuevamente, porque si no, no logramos hacer la sección de los nervios en el sitio donde están, bueno, por arriba del sitio donde están lesionados. Y en cambio, el paciente que sí tiene una recurrencia y tiene dolor neuropático, pues básicamente la recomendación es parecida, ¿no? Pero además habría que hacer la corrección, y aquí pues como ya les había mencionado Oliver, pues generalmente pues, se sugiere que la reparación sea contraria al abordaje que se hizo. Pero esto, pues yo creo que conforme nos vamos haciendo más expertos en un campo, podemos, como Oliver ya les mostró muy bien, pues hacer las recurrencias por la misma vía. Entonces necesitamos recordar rápidamente la neuroanatomía del hilio inguinal y del hilio hipogástrico, que siguen cursos muy parecidos. Acuérdense que salen entre el psoas y el cuadrado lumbar, y lo más frecuente es que salgan como dos raíces distintas, pero en ocasiones es un tronco y se divide, y en un porcentaje muy bajito solo hay un nervio. El nervio genitofemoral, la referencia es que viaja siempre sobre el psoas y generalmente se bifurca sobre él. Sin embargo, hay algunos pacientes en los que esa bifurcación ocurre dentro del músculo y lo vamos a encontrar también como dos ramas. Y la rama genital generalmente se va a ir hacia el orificio inguinal profundo, entonces hay que tener mucho cuidado con trabajar con calor en esta zona. Y la rama femoral regularmente discurre por debajo del tracto iliopúbico, ¿no? Y entonces podemos ver aquí cuál es el sitio por donde pasa. Entonces lo que les mencionaba muchas veces, lo común es esto, pero hay que tener en mente, si vamos a hacer neurectomías, que podemos tener variantes anatómicas. El nervio femorocutáneo lateral habitualmente va lateral al psoas, es generalmente de los nervios más laterales que logramos ver en mínima invasión. Y este es un ejemplo que me facilitó el doctor Héctor Valenzuela. Es un paciente que habían operado de una plastía abierta, tipo Liechtenstein, y el paciente desarrolló dolor. Entonces ustedes pueden ver aquí en el primer plano lo que está tomando con la pinza. Este es el nervio ilioinguinal, arriba el hilio hipogástrico. Entonces recuerden que el hilio inguinal generalmente va a viajar sobre el cordón. El hilio hipogástrico generalmente va a ir por arriba, en la zona donde está el oblicuo menor, el oblicuo interno, y habitualmente cuando movemos el cordón en la parte más posterior del cordón, como ahorita van a ver, junto con los vasos cremastéricos,
es donde viaja la rama genital, ¿no? Aquí abajo. Entonces, cuando estén haciendo hernias primarias, pues tengan mucho cuidado en la parte posterior, porque es en donde pueden lesionar este nervio. También puede ser que necesitemos hacer neurectomías selectivas. Este es un paciente que tenía dolor, tenía un cono, y ese cono, en el momento en que se diseca, ustedes van a poder ver aquí en la profundidad la rama genital que sube por aquí y está pues obviamente pegada al cono. Entonces, ¿se pueden hacer neurectomías selectivas? Sí, sí se puede. Sin embargo, como vamos a ver en alguna de las tablas que les voy a mostrar a continuación, hay que ser cuidadosos. Entonces, ¿qué resultados podemos ver? Pues estos pacientes generalmente van a tener mejoría, aunque no necesariamente completa del dolor, sí van a tener mejoría. Van a tener, esta gráfica lo que muestra es que mejoran su calidad de vida. Sobre todo un aspecto muy importante es que mejora su calidad de sueño, y esa pues nos ayuda a que el paciente tenga pues mejor funcionamiento. Mejora su sensibilidad al tacto, mejora la sensibilidad a la presión y también incluso la determinación térmica. Esta es la tabla que les mencionaba. Vean cómo los pacientes que les hicieron triples neurectomías tienen mejoría, tienen mayor efectividad que los pacientes que les hicieron selectivas. Entonces, pues generalmente se recomienda hacer la triple neurectomía. Pues la triple neurectomía es una técnica utilizada para mejorar el dolor inguinal crónico postoperatorio de tipo neuropático que no mejora con otras formas de tratamiento médico. Debe ser generalmente el último escalafón del tratamiento. La técnica para realizar la triple neurectomía puede ser abierta o laparoscópica, va a depender de la cirugía inicial.